¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy su profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. En la sesión de hoy analizaremos el concepto de espíritu y despejaremos los equívocos que se presentan cuando hablamos de aquello que es el espíritu. Despejaremos qué es lo que solemos creer es el espíritu para delimitar de manera filosófica en qué consiste el espíritu y cuáles son sus connotaciones principales. Vamos a ver. En primer lugar, debemos establecer qué es el espíritu y para ello debemos despejar qué entendemos por espíritu. Pues bien, aquí analizaremos aquellos equívocos o prejuicios usuales que suelen caracterizar nuestra propia noción del espíritu y que nos llevan a confundirlo con otro tipo de actividades o elementos que son parte de la vida humana, pero que se diferencian del sentido original o la función específica que corresponde al espíritu como tal. Solemos decir que algo espiritual corresponde a aquello que no puede ser percibido por nuestros sentidos, que tampoco tiene una materialidad con la cual podamos abordarlo, sino que consiste más bien en algo que no tiene una consistencia específica, algo que no tiene ningún tipo de constatación empírica, sino que más bien está dado, pero siempre de manera que lo podemos pensar, que lo podemos concebir en nuestra mente. En este sentido, un prejuicio usual señala que del espíritu no podemos tener experiencia porque no podemos experimentar con él. Y este prejuicio se basa en la creencia de que toda experiencia es posible solo de aquello que podemos captar con nuestros sentidos, de aquello que tiene una determinada materialidad con la cual podemos experimentar. Pues bien, como hemos visto en clases anteriores, la experiencia no está limitada solo a aquello que puede ser objeto de nuestra experimentación, sino que más bien nosotros tenemos experiencia cuando podemos probar algo, cuando lo podemos llevar a un acto de probación desde el esbozo inicial que hemos elaborado de él. Por otra parte, se nos habla de espíritu como aquello que pertenece a la producción de la actividad humana, en especial aquello que podrían ser las ciencias del espíritu o actividades que no están limitadas a una producción técnica, que no están limitadas a una producción instrumental, sino que más bien son bellas en sí mismas, que tienen una finalidad trascendente que va más allá de la utilidad y que tienen que ver con las producciones del arte o incluso la producción de la religión. En este sentido, el equívoco se sitúa cuando decimos que el arte es una producción del espíritu para otorgarle una connotación que no le brinda utilidad alguna, sino que más bien refiere a algo superior, a algo que no está en el orden productivo, sino que más bien toca en la esencia, en lo más profundo del ser humano y está en íntima concordancia con él. De igual modo, en el caso del prejuicio de la religión como una producción del espíritu, se refiere a que la religión no tiene que ver con una solución de necesidades inmediatas, no tiene que ver con una solución de necesidades materiales, físicas que nos permiten vivir, sino que más bien nos dirige a una supervivencia superior, a algo que podría ser considerado de un orden trascendente a lo mundano y que por tanto está más allá de lo inmediato, más allá de lo físico o de lo material. El tercer equívoco que está planteado en el concepto de espíritu, o al menos en la noción que solemos tener de él, refiere a pensar el espíritu como algo meramente intelectual. En este sentido, se considera el espíritu como algo que tiene que ver con las operaciones propias del conocimiento, como algo que es capaz de producir conocimiento y que le da consistencia al desarrollo de la ciencia.
Entonces el espíritu sería aquel motor, aquel punto inicial que nos permite conocer, pero cuya finalidad es precisamente el conocimiento. Y este conocimiento que cobra independencia y que se formula según sus objetos particulares en distintas especificaciones, en distintas áreas del saber específicas, se va desprendiendo de la misma noción del espíritu, se va desprendiendo de su propia necesidad o de su propio origen y se independiza, logra ser un saber independiente de su origen espiritual, quedando limitado y expulsando de sí mismo ese origen espiritual que lo había motivado. De este modo, el concebir las producciones del conocimiento científico como una producción del espíritu resulta aniquilar o resulta anular la misma actividad espiritual, ya que resulta esta un elemento innecesario, resulta un elemento que carece de una fundamentación y no es más que una suposición para establecer el conocimiento. Ojo, que aquí estamos hablando de que el equívoco radica en confundir el espíritu como aquello que genera una producción intelectual y que por tanto el espíritu sería una capacidad mera y estrictamente intelectual. Otro equívoco aún más coloquial suele ser aquel que refiere al espíritu como una especie de entidad abstracta, pero aún así presente, que está dado en nuestro orden cotidiano, que sería lo equivalente a los fantasmas, es decir, una aparición de algo o alguien que no tiene materialidad, pero que aún así se hace presente entre nosotros. De hecho, la palabra fantasma, que en griego refiere a fantasmata, es aquello que aparece y cuyo origen está en el término griego phaino, de aparecer. Pues bien, un fantasma es una aparición que al menos resulta tal porque tenemos la concepción de que no debiera tener un cuerpo o no debiera estar ahí y aún así se manifiesta. Y eso es lo que causa conmoción, eso es lo que nos provoca un tremendo estupor, sorpresa o incluso espanto. Este equívoco, muy popular por cierto, refiere a ese carácter inmaterial que nosotros solemos reconocer en lo que es el espíritu, pero aún así no es en modo alguno equivalente o se puede relacionar de manera directa con lo que es el espíritu. Un espíritu no es un fantasma. Otro equívoco que podemos señalar es aquel que refiere al espíritu como el ser o la esencia de algo. Pues bien, solemos decir que el espíritu de algo, en términos más bien literarios, refiere a aquello que lo caracteriza o le da consistencia a una determinada obra o a un determinado relato, incluso a una actividad específica. Y esto sucede porque identificamos espíritu en este sentido como algo que determina el ser, como aquello que le da una cierta movilidad a las cosas, a una obra, y por tanto es lo más propio de ella. Pues bien, señalados estos equívocos, que si bien tienen algún tipo de razonabilidad respecto a lo que es el espíritu, no hacen justicia a lo que efectivamente nos refiere el término espíritu, es que tenemos que proceder a explicar qué es el espíritu. Por eso inicialmente hacíamos la pregunta. Espíritu proviene de la palabra latina spiritus, que es el equivalente a la palabra griega pneuma. Pneuma refiere a la respiración o al aliento vital que es característico de los seres vivos, en especial de aquellos seres que son capaces de moverse por sí mismos y cuya actividad vital cesa cuando dejamos de respirar y por tanto no hay una animación, no hay un movimiento físico que dé cuenta de nuestra vida, y es cuando precisamente decimos esta persona ha muerto. En este sentido, pneuma, respiración,
refiere al carácter animado de un ser vivo en tanto está vivo. Y cuando un ser vivo está muerto, decimos que hay que reanimarlo. Esto es lo que se conserva precisamente del uso del término respiración, que van a asimilar los latinos y que van a significar a través de la palabra ánima, que para ellos significa este principio de vida, esta actividad vital, y que en otros términos también podría ser traducido por alma. El uso de esta palabra de vida, identificándola con ánima, la tenemos, por ejemplo, cuando decimos que alguien necesita ser reanimado porque a lo mejor está carente de vida, y esto tanto en la reanimación médica como en la reanimación emocional por la que pasan algunas personas. Vamos donde una persona que la vemos desanimada, o sea, débil vitalmente, y hacemos algo para animarla. O vamos también a un partido de fútbol y animamos a aquel equipo que nos identifica y al cual solemos apoyar. Detengámonos un momento aquí y pongamos atención a las interrogantes que esto nos plantea. ¿Cuál es la relación entre neuma y ánima? ¿Cómo se diferencian? ¿Cuál es la función específica de neuma en su sentido más original cuando atendemos a su etimología? ¿Y cómo podemos reconocer su función dentro de la dimensión humana? Pues bien, chicos y chicas, dejamos nuestra sesión de hoy hasta aquí. Espero les haya gustado, y si es así, no olviden dejar su me gusta. También no olviden suscribirse y compartir este canal con aquellas personas que le pueda interesar este tipo de contenido. Espero sea una gran semana para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor. Soy su profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. Adiós.